Taoísmo. El camino más allá del esfuerzo. Alan Watts. Bienvenidos a mi canal Conciencia Mística. El autor que les traigo el día de hoy ha escrito varios libros de autoayuda y crecimiento personal, muchos de ellos basados en la filosofía oriental, como el libro que analizaremos en este video, el cual se titula Taoísmo. Se trata de Alan Watts, nacido en Londres en el año de 1915 y fallecido en California en noviembre de 1973. Fue un filósofo, escritor, experto en teología y en el estudio de las filosofías asiáticas. Sus libros se enfocan en la identidad personal, la naturaleza de la realidad y la elevación de la conciencia para encontrar la verdadera felicidad mediante las enseñanzas del budismo, taoísmo, cristianismo e hinduismo. Alan Watts es reconocido mundialmente por sus aportaciones en el campo de las religiones comparadas. Ha escrito más de 20 libros, entre los que destacan El sentido de la felicidad, El arte de ser Dios, El libro del tabú, Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste y Taoísmo. A continuación, iniciamos el análisis de este maravilloso libro Taoísmo, el cual nos transporta en un viaje milenario hacia las culturas orientales, y como el Tao, nos lleva a una transformación de nuestra conciencia y estilo de vida. En la filosofía del Tao se nos enseña a integrarnos con la naturaleza para fluir en armonía perfecta con ella. El autor nos muestra las claves de la interpretación del Tao para vivir una vida relajada, sin perjuicio, y que nos permita ver el mundo de forma diferente, porque si nos conocemos a nosotros mismos, podemos conectarnos con el universo, de modo que podamos forjar nuestro propio destino, ya que, como lo cita el autor en su libro, el mundo real está ahí delante de ti y dentro de ti. Solo tú descubrirás que yo no puedo decirte nada que no supieras realmente. Un punto de partida. Watts se enfoca en la experiencia de la unidad, pero ¿a qué se refiere el autor? Esto no es más de que todo lo que conocemos en nuestro mundo proviene de una energía única. Quizás la idea les parezca algo incrédula, porque estamos acostumbrados a vernos separados del mundo y la naturaleza, pero al igual que otras filosofías asiáticas, el taoísmo sostiene el concepto de que el mundo y lo que lo conforman son uno solo. Es decir, el taoísmo nos muestra que la energía creadora universal redescubre su divinidad en sí misma y en los demás, donde todas las cosas y criaturas se unen armoniosamente por el Tao. Y esto no es una teoría filosófica especulativa, es una realidad en la cual todo lo que forma parte de nuestro entorno es la manifestación de una fuerza única, donde existe un vínculo entre esa energía universal y las manifestaciones de la vida. Sin embargo, debemos resaltar el hecho que existe un conflicto entre nosotros y el mundo, dado por esas creencias ambiguas que tenemos impregnadas en nuestra conciencia de que estamos separados del entorno, lo que nos lleva a vivir experiencias conflictivas para manifestar en el mundo real nuestros deseos. Porque cuando no aceptamos que somos uno con el universo, no podemos crear la realidad que queremos en nuestra vida. Y el conflicto sucede cuando nos negamos a aceptar que somos parte de una unidad cósmica. Esto nos lleva a asumir una posición de rebelión constante contra la naturaleza de nuestro entorno al sentir el contraste de separación entre nosotros y el mundo en el que vivimos. El autor hace referencia que la filosofía del Tao nos permite que nuestra vida cobre el verdadero sentido que hemos perdido sobre el significado de la unidad sustancial, donde debemos eliminar los pensamientos que nos formamos sobre la vida. Porque para aprender las nuevas enseñanzas del taoísmo es necesario abandonar el nivel superficial de nuestra mente y activar el potencial de nuestra conciencia, mente profunda,
A través de una simple acción, salir del mundo de las ilusiones y entrar en la realidad. Pero, ¿cómo salgo de un mundo de ilusiones y entro al mundo real? Es más simple de lo que pensamos. Solo basta con escuchar los mensajes que a cada momento nos envía el universo. Para lo cual, debemos dejar que la mente nos hable. También debemos darle el espacio a la mente que le corresponde en nuestra vida. Solo así podemos llegar a escuchar la voz persuasiva, universal, que nos muestra el camino correcto a seguir. El taoísmo nos enseña cómo antes de iniciar cualquier actividad o tomar una decisión, es necesario tomarnos un tiempo para escuchar nuestra voz interior, manteniendo la mente en calma para conectarnos con nuestra conciencia. Hasta aquí entendemos que Alan Watts habla sobre un punto de partida desde el cual debemos eliminar nuestras creencias para poder adquirir el verdadero conocimiento de lo que trata el sentido de la vida. Porque cuando alcanzamos ese estado de conciencia, percibimos con facilidad todas las sensaciones universales que nos llevan a tener la capacidad para controlar lo que ocurre a nuestro alrededor. En el libro Taoísmo, el autor cita lo siguiente: el hombre culto aprende algo cada día. El hombre del Tao desaprende algo cada día hasta que vuelve al no hacer. En el Tao se enseña a escuchar ese ruido mental de nuestros pensamientos como algo que ocurre de forma natural y espontánea en nuestra vida, para que no exista diferencia entre lo que hacemos y lo que nos sucede. El pensamiento occidental difiere del pensamiento oriental, porque los occidentales tienen pensamientos negativos que inclina su balanza hacia el fatalismo, debido a que piensan que lo que les sucede es debido a las circunstancias de la vida. Esto se debe a que vivimos inmersos en un estado de ignorancia del verdadero significado del poder de la conciencia, y para quienes nos hemos desarrollado bajo las creencias occidentales, es común tener el siguiente pensamiento: lo que nos sucede, simplemente sucede. Pero estamos pensando equivocadamente al victimizarnos ante una situación de la vida. También se puede creer que lo que nos ocurre en el presente deriva de un hecho del pasado, y esto es otro error que nos limita en el alcance de un estado de conciencia plena. Lo cierto es que en el pensamiento oriental todo comienza en el presente, y son nuestros pensamientos positivos los que nos conectan con la energía universal para crear una vida perfecta de manera espontánea. En el taoísmo, la espontaneidad es el origen del mundo. Es como un río que fluye por todas partes, que ama y sostiene las cosas, pero no las domina. El Tao nos enseña cómo podemos mantener la mente en calma para elevar nuestra conciencia. En el libro Taoísmo de Alan Watts, nos iremos sumergiendo en las técnicas que nos permiten ir abriendo la mente para llegar a la pasividad y desde ese punto poder lograr lo que deseamos sin tener que forzar nada. Se trata de ver la vida como una corriente de agua que fluye continuamente. Y cuando llegamos a comprender que todo se trata de ver la vida desde un ángulo diferente, estaremos en un nivel mental que nos ayuda a manifestar la vida que deseamos. Cuando practicamos el taoísmo, entendemos que la vida funciona sin coacción y que debemos utilizar las capacidades de la conciencia para contemplar la circunstancia que estamos pasando para encontrar la solución adecuada desde un estado de calma y paz. Porque la mente profunda o nuestra conciencia es capaz de tratar diferentes circunstancias de la vida al mismo tiempo. Pero es importante aprender a ver todo desde la calma para ser capaces de lograr manifestar una vida abundante. Me despido de ustedes, invitándolos a darle like al video, suscribirse al canal
y activar la campana de notificaciones que les informe sobre el nuevo contenido subido al canal. Un saludo para todos.